Ahora sí. Buenas tardes entonces a todos los que nos ven por internet y a todos los que estamos aquí presentes. Betel, Casa de Dios, Morelia, Michoacán. Estamos a 25 de noviembre del 2017 y ya casi es Hanukkah en 20 días, menos de 20 días, ¿verdad? Sí. Y el próximo viernes es nuestro Shabbat de aniversario. Cumplimos 9 años como congregación. Y el sábado 2 de diciembre tenemos la reunión a las 12 y a las 5 y esperamos contar con la bendición de un invitado que nos va a compartir la palabra del Señor. Así que a ratito voy a dar un poquito más de cómo va a estar la dinámica de todo esto. Pero saque su Biblia, por favor, y su libreta. Gracias, muy amables. Biblia y libreta. Y vamos a hablar un poquito esta tarde sobre la piedra angular, lo que he estado enseñando en estos sábados. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, solo vamos a dar un repaso de lo que hemos visto. Y es mi interés, es muy de mi interés que usted y yo podamos ir comprendiendo más de ¿cómo le explico? De este fundamento, ¿amén? Ok, bueno. La piedra angular. Entendemos entonces que Yeshua es la Torah viviente. Gracias. ¿En qué creemos? ¿Y por qué creemos? ¿Y para qué creemos? En estos tiempos es muy importante contar con todos los argumentos y el sustento bíblico para defender tu fe, para cuando te pregunten en qué crees, o típica pregunta, ¿de qué religión eres? ¿Verdad? ¿Y qué respondes tú? Pues yo creo en Dios, ¿verdad? En Diosito que está en el cielo, ¿verdad? ¿En qué respondes? ¿Cuál es tu respuesta? Soy un cristiano, pero no tan cristiano ya, porque yo, bueno, ya no sé si soy, quién sabe que soy, pero creo en Dios. ¿Cómo? Pues tiene que tener certeza de saber qué cree, por qué cree y para qué cree. Entonces, creemos en la Biblia y creemos que la Biblia es la palabra del Eterno, del Creador, y todo lo que enseñamos debe estar sustentado ¿en dónde? En la Biblia, ¿sí? Eso es muy importante, para que cuando te digan algo, tú le preguntes, dime dónde está en la palabra lo que me estás diciendo. ¿Con qué sustentas tu fe? Y eso es muy importante. Entonces, creemos que la Biblia es la palabra del Señor y todo lo que enseñamos, todo lo que recibo, debe de estar sustentado en ella, hermanos. La Biblia es el manual de instrucciones para ti. La Biblia es el camino que Dios nos mostró, por eso es Yeshua el Maestro, es la palabra viva y es el manual en el que tú debes de regir tu vida, dirigir tu vida. Lo que está en la Biblia, lo debo hacer. Lo que no está en la Biblia, puedes o no puedes hacerlo. Pero si lo que haces o te piden hacer va contra lo que está en la palabra, no lo debes de hacer. ¿Sí? Entonces, lo que está en la Biblia, debes de hacer. Lo que la Biblia dice que no debemos de hacer, no debemos de hacer. Si en la Biblia o lo que estás haciendo no está malo, considéralo. Pero si te va a llevar contra los principios de la palabra, no lo hagas. Si está en la palabra del Señor, debes hacerlo. Entonces, tenemos que entender que la palabra de Dios es el manual de vida para cada uno de nosotros. ¿Qué tanto escudriñas en el manual? ¿Qué tanto estudias tu manual? Cuando se descompone algo, regularmente vamos a las instrucciones. Las instrucciones se tienen que leer antes de abrir el aparato o antes de llevarlo a cabo o hacerlo. Es como quien se quiere aventar a manejar y no sabe cómo manejar. Y hay personas que se aferran a manejar y no saben, chocan. Y lo peor,
que chocan en los coches de otras personas, como muchos en Morelia, que no saben manejar. En fin, la Biblia es precisamente para que no te estrelles, para que no destruyas tu vida. La Biblia es la palabra de Dios, y lo que está en ella debes de hacerlo. Y si lo que estás haciendo está contra la Biblia, contra lo que Dios dijo, debes de dejar de hacerlo y volver a Dios. Amén. Entonces, eso es la palabra de Dios. Entendemos entonces, número uno, la otra vez vimos que el Eterno, nuestro Dios, es uno y único. Creemos que Dios es el Dios de Israel, creemos que Dios es el Dios de Israel verdadero, y creemos que es uno tal como lo afirmó Yeshua, lo que conocemos como Jesús. Yeshua es su nombre en hebreo. Marcos capítulo 12, 29 dice: Yeshua le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Gracias. Creemos que Yeshua es el Mesías y el Salvador. El Mesías es la palabra hebrea para Cristo, que es la palabra griega, lo que en español conocemos como ungido. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo Mesías o Mashiach en hebreo, en realidad estoy diciendo el ungido en español, o si lo quieres decir en griego, es Cristo. ¿Qué quiere decir? Ungido. ¿Qué quiere decir Cristo? ¿Y Mesías? ¿Y Mesías en qué idioma está? ¿Y Cristo? En español, en griego. ¿Y en español? ¿Y yo qué dije? ¿Y tú qué dijiste, no? Ok. Bueno, entonces creemos que Yeshua es el verdadero nombre de Jesús, que significa Yahweh o Yahvé salva. Eso significa Yeshua. ¿Sí? Ok. Entonces la palabra de Dios hecha hombre, y afirmamos su deidad, afirmamos su nacimiento virginal, su muerte, resurrección, su obra redentora. Sin resurrección no tiene caso tu fe. La fe está sustentada en la muerte, sepultura y resurrección del Hijo de Dios. ¿Sí? Porque eso te da a ti una vida plena y una vida eterna asegurada. Creemos que volverá para juzgar al mundo un día, ¿sí? Y establecer su reino, el milenio, también un reino mesiánico. Y creemos que Yeshua, quien es la imagen del Dios invisible, o la imagen visible del Padre, es anterior a lo creado, que está presente desde Bereshit o Génesis hasta Apocalipsis. ¿Estamos en un sentir aquí? Ok, continuamos. Ahora, hoy quiero hablarte de esto un poquito. ¿Cómo recibir el perdón de Dios? ¿Cómo recibir el perdón de Dios? Y es algo en lo que usted y yo, y tenemos que lidiar con eso. Tenemos que lidiar con eso. Tenemos que aprender cómo recibir el perdón de Dios y cómo es que ese perdón se me otorga y por qué puede otorgarse de tal manera ese perdón. ¿Está conmigo? Ok. Entonces, Yeshua, repito que Yeshua es el nombre hebreo de Jesús, el verdadero nombre, es la única provisión de expiación. Ahora, ¿qué es expiación? Yo no sé nada y yo necesito que tú me enseñes qué es expiación. ¿Cómo lo explicas? Una limpieza. Quizá le pregunto a un joven de hoy allá afuera y le digo, ¿qué es expiación? Y va a decir, pues es una película de terror. No, la noche de la expiación, no sé qué. Y la verdad es de que el término no lo entiende mucha gente. ¿Quién de aquí, siendo sinceros, no me puede explicar qué es expiación? Levante la mano, no tenga pena. 1, 2. Entonces todos los demás me lo pueden explicar. Perfecto. Van a pasar aquí y nos van a explicar qué es expiación. ¿Listos? Por favor, pasa. Expiación. Bueno, de todas maneras ahí está escrito. Creemos que Yeshua es la única provisión que Dios había dado para expiación del pueblo. Creemos que Yeshua es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Bueno, si no la cantó de niño todos los domingos, quién sabe en qué planeta vivía. Cordero de Dios, ¿verdad? ¿No la cantábamos? Y ni sabíamos que estábamos cantando. A lo mejor los de niños, sus niños no lo cantaron porque ya nacieron en un hogar que la verdad. Pero los que no, siempre todos los domingos cantábamos, bueno, cuando se le ocurría llevarnos a la iglesia, era... ¿Sí, dime? ¿No? Era Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. A ver, pero oye, ¿por qué? ¿Y eso qué significa? ¿De dónde sale? ¿Por qué cantamos eso? Bueno, cantaban eso. Bueno, y lo hacen así en un tono muy solemne, ¿no? Bueno, la Biblia dice, nosotros declaramos que su sacrificio en el madero, en el Gólgota, en el monte donde fue puesto Yeshua, es la única provisión de expiación dada por el Padre para perdón de los pecados. No hay manera de recibir perdón si no es por medio de lo que sucedió en el madero hace 2000 años atrás. En el madero o en la cruz, lo que pasó. ¿Está conmigo? Sí. No hay manera. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que para poder acercarnos al Padre es necesario entrar por la puerta. Y esa puerta se llama Yeshua, el Hijo de Dios, el Mesías. Amén. Si tú quieres recibir el perdón de Dios, la única provisión de Dios para recibir perdón es el Calvario, el madero, la cruz, si tú quieres llamarle. No hay otra forma de recibir el perdón de Dios. No es por tu cara bonita, no es por cuánto llores, no es por cuánto remordimiento tengas por lo que hiciste, ni siquiera por pedirle perdón a otra persona. No es porque te encierres en un convento y nunca más vayas a salir a una discoteca. No es porque te encierres y cortes el internet y nunca más te metes a internet. No. Ni siquiera es que ya no vuelvas a cometer los pecados que cometías antes, tampoco. No puedes obtener perdón guardando Shabbat, no puedes obtener perdón guardando o haciendo, volviendo. No puedes. La única provisión, lo voy a dejar bien claro, que en este lugar enseñamos, y en la Biblia enseña para recibir el perdón de Dios, es la provisión que dio en el madero hace más de 2000 años, donde su Hijo, el enviado de Dios, murió para darnos perdón de nuestros pecados. No hay más. No hay manera de que puedas obtener el perdón de Dios. Es más, si tú le pides perdón a Dios, pero no te acercas al Señor Yeshua, está complicado, hermano. ¿Por qué? Porque la manera de acercarse a Dios, Él lo estableció. Él pone las reglas, no nosotros. Él pone las reglas del juego, Él pone las maneras y las formas. ¿Cómo obtenernos el perdón de Dios? Diosito, perdóname. No. Es aceptando el sacrificio del Hijo de Dios en el madero. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Sí me explico? Si no hay derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. A ver, entonces, ¿me ayudas por favor, hermano? Yeshua es nuestra expiación. Dice la Escritura en Isaías 53, verso 10. ¿Lo leemos juntos? Fuerte, 1, 2, 3. Con todo esto, el Eterno quiso quebrantarlo, más fuerte, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje y vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano. Ahí se me fue una palabra, pero bueno. Quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento. ¿Quién lo mandó al padecimiento? ¿Quién mandó al padecimiento a Yeshua? Nosotros somos los responsables, pero ¿quién lo envió? Muy bien, Fer. Su propio papá.
Él, de hecho la escritura dice en un salmo, he aquí yo vengo para hacer tu voluntad. Él se presentó y dijo, Padre, yo muero por ellos. Y el Padre envió a su Hijo al madero y lo sujetó a padecimiento. ¿Usted cree que lo que pasó en el madero fue algo fácil, algo pasable, llevable? No, fue un martirio, fue una tortura. Fue una tortura. Entonces, dice, y cuando pongas su vida en expiación por el pecado, en la provisión de Dios para el perdón de tus pecados, tuvo un costo. Y ese costo es la muerte del Mesías, la muerte del ungido, la muerte del primogénito, la muerte del que es el alfa y el omega, la muerte del creador de todas las cosas. Él murió para darte perdón de tus pecados. Y eso es un fundamento. Y eso es algo que debe de estar como sustento. Porque cuando tú intentas ganarte el perdón de Dios, ya estás yendo contra la voluntad de Dios. Porque no vas a ganarte el perdón de Dios. El perdón de Dios tienes que aceptarlo. ¿Me explico? No es, bueno, a partir de hoy voy a visitar a todos los huérfanos y todas las cárceles y voy a curar a todos los enfermos y ya Dios me va a perdonar. No. Igual a la gente te va a agradecer. Pero dice la Escritura en una profecía, y si alguien me la puede buscar por ahí, Baruch, ¿me puedes buscar ahí en tu celular? Hay una profecía que dice, y tus obras son como trapo de inmundicia. Está en Isaías, sí. Dice, todas tus obras son como trapo de inmundicia. Y no le digo que es un trapo de inmundicia según la Biblia. Ahorita no se lo voy a decir. Pero realmente nuestras buenas obras delante de Dios no le sorprenden. O sea, Él no dice, wow, no, lo que hiciste hoy merece un reconocimiento. De hecho, cuando se oiga santo, santo, van a decir tu nombre, Rafa, Rafa, para que te aplaudan también en el cielo y digan, wow. No. Gracias. Isaías 64:6. A ver, vamos a ver qué dice. Si lo va a leer, leerlo fuerte. Gracias, hermano. Ahí está. Fuerte, fuerte. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Amén. A ver, vamos a leerlo con calma. Gracias, hermano. Si bien, ¿cuántos de nosotros somos como suciedad? Y todas nuestras justicias, ¿como qué? Como trapo de inmundicia. Todas nuestras justicias, todas tus buenas obras rectas, ni siquiera las que más o menos te salieron, no, las mejores que tú hiciste, lo mejor de ti humanamente fue un trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron. Con todo esto, el Eterno quiso quebrantarlo y sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad del Eterno será en su mano prosperada. ¿Okay? ¿Cari? ¿Sí me expliqué? Entonces, expiación, ahorita vamos a ver la definición bien, pero expiación tiene que ver con que el Hijo de Dios puso su vida para perdonar tus pecados. No hay nada más.
nada más. Expiación. La mención de esta palabra en las Sagradas Escrituras apunta básicamente a la acción de cubrir el pecado. Cubrir. ¿Qué es cubrir? Tapar. ¿Sí? Definitivamente. Que no se vea. Que no esté. Eso es justamente lo que hizo nuestro amado Salvador. Él extiende un manto de justicia sobre nosotros. ¿Para qué? Para poder cubrir el pecado que nos impedía llegar a Dios. Había un pecado que nos separaba de Dios. ¿Cuál es? Si los bebés nacen puros y sin mancha y sonrientes, cachetones y chillones, ¿qué pecado podrá tener esa criatura? La Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. A ver, vamos a Romanos capítulo 3, verso 23. Romanos 3, 23. Si alguien me lo quiere leer en voz alta, por ahí está el micrófono. No todos, gracias. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así es. Por cuanto todos pecaron y están ¿de qué? De la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron según esto? Todos. Todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Romanos 6, 23. Fuerte. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Yeshua HaMashiach nuestro Señor. Porque la paga del Pecado. es Muerte. entonces, si estamos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado, quiere decir que estamos muertos, sentenciados a muerte. Pero el regalo del Padre es vida eterna, es perdón en Yeshua. Sí. Él es la provisión que Dios dio para perdonar tus pecados. Sí. Y ahorita lo vamos a entender un poquito más. Es la eficacia de su sangre que encubre nuestras iniquidades y desaciertos. ¿Alguien ha fallado aquí? Yo. Volteado y dile, tú como que no fallas. Como que te veo muy justo, muy justa. La Biblia dice que todos fallamos y estamos destituidos de su gloria. Estamos destituidos de su gloria. Entonces, dice ahí, repito, leemos juntos. Es la eficacia de su sangre que encubre nuestras iniquidades y Desaciertos. desaciertos. Entonces, el perdón de pecados tiene que ver con sangre. ¿Con qué tiene que ver? Sangre. El perdón de pecados tiene que ver con sangre. ¡Qué caray! Estoy transmitiendo desde mi Facebook y no desde la iglesia. Bueno, pues ya, saludos a todos mis amigos de Facebook, que se enteren quién soy.
Entonces, es la eficacia de su sangre que encubre nuestras iniquidades y desaciertos. ¿Ha tenido algún desacierto últimamente? ¿Alguna falla? ¿Algún error? ¿Qué crees? ¿Ya caminaste? No, ¿Por qué no? La paga del pecado es muerte. porque la sangre encubre nuestras iniquidades y desaciertos. Pero la sangre fue derramada hace 2000 años, hermano. Está vigente. No importa. Es que usted ya recibió el perdón hace 20 años y otra vez quiere perdón. Es que El sacrificio es suficiente. fuimos salvos por gracia. O sea que peco hoy, peco hoy, pague mañana, ¿o cómo? El sacrificio de ¿Es la el buen cruz fin o qué? único y suficiente. ¿Hay promoción? A ver. Entonces usted puede pecar hoy, al cabo ya Dios le perdonó. No propiamente es así. No. ¿Cómo? No. Esa es la promoción. Peque hoy, pague mañana. Pague en 20 años. Es más, justo antes de que esté así, pague ahí. Viva como quiera. Disfrute la vida. No. Métase con quien quiera y haga su vida un cacahuate. Porque cuando fuimos perdonados también fuimos llamados a santidad y nosotros buscamos y nos esforzamos por vivir en santidad. Eso, hermano. Un aplauso al Señor. Bien. Justamente de eso se trata. Ahorita vamos a ver más de eso. Pero bien, esa es una buena respuesta. Pero no se equivoque. No es peco, al cabo Dios me perdonó. Y realmente somos tan hijos. Yo, pues, por lo menos. No, yo no. De que pensamos, bueno, mercados, mañana le pido perdón. ¿No? Te van los bigotes. Muy inconscientemente sabes que Dios te va a perdonar. ¿Sí o no? No, pastor, no. ¿Cómo no? Porque no me digas que pecas desapercibido. ¿Qué no pecas por decisión? ¿Por voluntad? ¿Con toda alevosía, premeditación y ventaja? ¿O uno peca y dice, ay, pequé, ¿a qué horas pequé? ¿A qué horas pequé, hermano? Ni me di cuenta. Ay, perdón, no sé qué horas te agarré los 1000 pesos de tu bolsa, que estaban ahí en mi cama. No, hermano, uno maquina el mal, planea el mal. Uno ve a Betsabé desde la ventana y estaba David ahí y estaba, no, pues sí, guardias, tráemela. Planeó todo. Y entonces dice el Señor, no hay justo ni aun uno. Y todas las cosas buenas que hagas, justas y rectas, sin el Hijo de Dios frente a ti, no sirven para nada. Son trapos de inmundicia. Cuando el hombre pecó en el jardín del Edén, la vergüenza de su desnudez queda al descubierto. Dios le dijo, no comas de ese fruto, de ese árbol. De todos los demás puedes, pero de ese no. ¿Qué hizo el hombre? Desobedeció. Ah, no, ahí va y peca, ¿verdad? ¿Qué hizo el hombre? Va y hace lo que le da su gana. Hizo lo contrario a lo que Dios dijo. Eso es el pecado. Hacer lo que dijo Dios que no hicieras. Y entonces Adán y Eva tratan de cubrir su desnudez. ¿Y qué hacen justo cuando pecan? Se esconden. Gracias. ¿En dónde? ¿Y se escondieron de quién? ¿De sus papás? De Dios su papá. Obviamente sabe uno
uno cuando un hijo anda haciendo cosas que no. ¿Verdad, papás? Aunque el hijo no nos diga nada o la hija, uno sabe que anda ahí con cosas. ¿Verdad? ¿Qué tienes? No, dime. Te ves raro. A ver, ¿qué traes? Dímelo, sácalo. Y tú, ya. ¿Sí o no? Y entonces le pregunta Dios al hombre y a la mujer, a ver, ¿qué es? Es que y avientan un verbo ahí, le tratan de engañar a Dios, tratan de justificarse delante de Dios, como si Dios no supiera que acababan de comer el fruto que dijo que no comieran, o el árbol. Y así de insensatos somos, tratando de justificarnos delante de Dios por el mal que acabamos de hacer. Y decirle, no, Dios, es que mira, sé que está mal, pero digo, tú sabes, soy hombre, humano, soy débil. Es más, tu palabra dice que soy como la hierba que hoy está y mañana no está. Si sabes eso de la Biblia, ¿verdad? O sea, y te pones a platicar con Dios y Dios así de, ¿qué hiciste? No, mira, tu palabra dice también que sabes que vivimos en la lucha de la carne y el espíritu. Señor, soy carnal, ayúdame. Como que los veo como que eso no lo viven ustedes, ¿verdad? Y tratas de dar una explicación a Dios. Y Dios dice, estás loco. ¿Para qué le preguntó Dios dónde estaba o de qué te escondes? ¿O por qué te tratas de tapar? ¿No fue una locura lo que preguntó? ¿O más bien la respuesta del hombre? Sí. Estaba tendiendo un puente para que confesaran su pecado. Estaba dándoles la oportunidad de que reconocieran cuál había sido su error y su falta. Justo como Caín y Abel. Caín, hey, ¿por qué estás cabizbajo? Lo que pasa realmente es que tenía envidia de que su hermano había ofrecido una mejor ofrenda. Y la envidia lo llevó al odio, y el odio lo llevó a pensar en matar a su hermano, y el coraje y el resentimiento, el odio, la envidia y todos los sentimientos descontrolados le llevaron a matar a su hermano. Pero antes de que matara a su hermano, Dios le dijo, mira, si el bien haces, esto y esto, pero si estás en el mal, el pecado está al acecho. Y la palabra acecho es como esa que usa Pedro, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quién. Y el dorado. Cuando, por ejemplo, Dios le pregunta a Adán o a cómo está Dios a veces pregunta para ponernos a pensar, y en nuestro pensamiento tenemos la verdad, tenemos la respuesta. Sin embargo, ellos decidieron volver a pecar mintiendo, porque en su pensamiento, cuando él preguntó, ellos tenían la verdad en su mente. Así es. Ellos tenían la posibilidad de escoger la verdad o escoger la mentira. Sin embargo, aquí es donde uno entra lo incomprensible. Y entra la grandeza de tu Dios y mi Dios. Nadie podía cubrir con eficacia aquella naturaleza caída. Intentaron cubrirse con hojas, con taparrabos de hojas y nada. Ni siquiera las delicadas costuras de los delantales de hojas de higueras que Adán y Eva se cosieron a espaldas de Dios. Y las vestiduras de hojas de higuera representan tus esfuerzos y los míos para tratar de tapar nuestro error, para que Dios no se cuenta lo que hicimos. ¿Alguna vez has tratado de tapar tu error para que Dios no se cuenta lo que haga? Sí, aunque usted diga que no, sí. Y tratamos de tapar nuestro error, de maquillarnos, de decir, ¿cómo estás? Estamos bien. Y por dentro estás todo mal, ¿verdad? Entonces, este era el comienzo de la separación del hombre de Dios, pero además el comienzo de la manifestación eterna, obra de la salvación en el Mesías Yeshua. O sea, se mostraba la continua tendencia del hombre a tratar de esconderse y justificarse y separarse de Dios por causa de su pecado y su error,
pero también la manifestación de la tendencia de que aunque abunde el pecado, sobreabundará la gracia. ¿Qué sucedió? Bueno, dice la Escritura que Dios los vistió con unas vestiduras nuevas de pieles. Tuvo que derramar sangre. ¿O de dónde sacó la piel? No, pues es Dios y la hizo así y se hizo la piel. No, tuvo que matar. Tuvo que haber sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de... Y entonces un tipo, una simbología de lo que vendría a ser durante toda la Biblia hasta el cumplimiento perfecto del Calvario, del derramamiento de la sangre del Cordero de Dios, que una vez y para siempre. Y no se iban a ocupar más cabritos, ni borregos, ni chivos, ni nada, sino ahora solo un solo sacrificio, un solo derramamiento de sangre. Iban a vestir al hombre con unas vestiduras de justicia eterna. ¿Está conmigo? ¿Alguien? No me explico bien. ¿Tiene alguna duda alguien de esto? Entonces voy a preguntar. ¿Qué representa que el hombre se haya hecho sus propias vestiduras con hojas de higuera? El esfuerzo del mismo ser humano para tratar de cubrir su falta. Punto extra. Esconderse. Ahora alguien que no sea el hermano Payares, por favor. ¿Qué representa el verbo que le echó Adán y Eva a Dios? ¿Qué representa? ¿Qué nos quiere decir eso? Exactamente. Que siempre tratamos de decir, por causa de esto hice lo que hice. ¿Ves? Tengo razón. Mi mujer es un ogro. Mi hombre es un ogro. Tú me diste, es más, tú me lo pusiste enfrente. Yo no te dije que fuera a la misma cafetería que yo iba, Señor. Tú me lo pusiste enfrente. Yo no pedí entrar a esa tienda y que me encontraran mis amigos y me invitaran a tomar. Yo no, tú los pusiste ahí. ¿Para qué me pruebas? Si sabes cómo soy, ¿para qué me invitas, Señor? ¿Me explico? Y tratamos de justificarnos. Y Dios dice, mejor no le digo que dice. Sí, gracias. Sí, gracias. Ahí está. Entonces, ¿qué representa Adán y Eva? Su esfuerzo para justificarse. Y Dios dice, nada de lo que hagas, aunque nunca más desobedecieras en Edén, voy a permitir que pasar por alto esto. Aunque vivas siempre justamente en Edén, si no reconoces tu falta, no va a cambiar las cosas. ¿Y sabes qué pasó? No reconocieron su falta. Trataron de vestirse con su propia justicia. Y por eso dice Isaías 64, todas tus justicias son como trapos de... Pero, dice el Señor, yo sé que tú no puedes. Y mi gracia, que es mucho más que tu entendimiento, te va a cubrir y te va a guardar para siempre. La gracia de Dios siempre es abundante para usted y para cualquier ser humano que busque de ella. La gracia de Dios siempre va a estar derramándose en cantidades que usted jamás se imaginaría para perdonarte, para buscarte aún en tu peor estado de pecado, para levantarte en tu peor caída, para poder proveerte de los recursos necesarios para que puedas cumplir con su voluntad. Esa es la gracia de Dios, que no mereces el regalo, pero Dios te lo da. Mereces la muerte, pero Él te da un regalo de vida eterna. Mereces el castigo y Dios dice, yo voy a proveer, no por medio de tus obras, por medio del único que fue y que es capaz de obedecer completamente toda mi Torah, toda mi instrucción, y para que su obediencia perfecta te cubra a ti con perfección. Amén. Para que su justicia perfecta te vista de justicia. Para que su soberanía, su poder te cubra y te proteja. Y entonces entiendes el poder del Hijo de Dios, el poder de su sangre. Y cuando una persona quita a Yeshua de su vida,
está perdiendo la capacidad de acercarse a Dios, como Dios dijo que podía acercarse. Y por toda la Biblia vemos a seres humanos tratando de acercarse a Dios en sus medios y en sus fuerzas, y jamás Dios los aceptó, empezando desde Adán y Eva. Luego, siguiendo con sus hijos, Caín quiso hacerlo a sus maneras, y Dios dijo, no, yo tengo maneras. Babel es una muestra de los intentos del hombre por hacer las cosas de Dios en sus fuerzas. Y vemos a la generación de Noé desechando la instrucción de Dios. Y así podemos ver todos los reyes inicuos y malvados de Israel que quisieron hacer las cosas en sus maneras y en sus formas. Y hasta el día de hoy seguimos viendo a creyentes queriendo hacer la voluntad de Dios a su manera y llevar su vida sin Dios y sus lineamientos y sus caminos, su instrucción. ¿Está conmigo? Sí. Entonces la gracia te sobreabunda, la misericordia, que es que a pesar de que ocupas un castigo, una reprensión y la muerte, Dios dice, no lo voy a hacer. ¿Y sabes por qué? Porque te ama. A pesar de que mereces y merecemos, Él dice, yo sé. Y ahorita me van a buscar otro versículo y le voy a dar un vaso con agua a quien lo encuentre. Este versículo dice, y callará de amor por ti. Creo que está en Miqueas o en un profeta menor. Es necesario que alguien expiara nuestro pecado delante de los ojos santos de Dios. ¿Sí se acuerdan que leímos antes de la alabanza? Lo que le dicen en el cielo. Amén. Santo, santo, santo. 3 veces santo. Completamente puro, completamente perfecto. ¿Sí está conmigo? Callará de amor por ti. No dice eso, pero en Sofonías 3:17 dice. Ese es. Gracias, Baruch. Sofonías 3:17. Toma, hijo mío. Solo un trago, por favor. Sofonías, ¿qué? 3:17. ¿Alguien ya lo va a leer o no? Sí saben que hay un libro que se llama Sofonías, ¿no? Bueno, como nadie lo lee, lo voy a leer yo. El Eterno está en... A ver, pásale el micrófono a Jaime, por favor. El Eterno está en medio de ti, poderoso Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Callará de amor. ¿Será que Dios de repente dijo, ya no sé nada de Adán y Eva y se le olvidó todo lo malo? ¿Será que nunca más se acordó del pecado de David? ¿Será que Dios pierde la memoria? ¿Tú qué piensas? Dice la Escritura, fieles son las heridas del que ama. ¿De veras crees que Dios pierde la memoria y se le olvidan las cosas? Él decide olvidar, pero no porque pierda la memoria. Él calla de amor. Es decir, no te va a reprochar lo que tú ya le pediste perdón. Y como decía Memo hace rato, y cuando tú le pides perdón a Dios, si ya le pediste perdón por esto, va a decir, ¿de qué me estás hablando? Pero no porque no sepa, porque decide callar para no condenarte. Porque has echado mano de la provisión que Él dio para expiar tu pecado. ¿Sí está conmigo? A ver. Saludos a todos los que nos ven por internet. Dice ahí, esa era la misión de nuestro Señor Yeshua. Y eso fue justamente lo que Él consumó en el madero del Gólgota. Nadie podrá entrar a la gloria de Dios y anular aquella destitución si sus pecados no son cubiertos bajo la sangre del Señor. ¿Amén?
lo único que puede quitar tus pecados, y lo vemos anunciándolo cuando el Señor lo anunció en el Sinaí, en la Torá. Él estableció un ritual, una manera de acercarse a Él, como sombra y tipo de lo que vendría a ser su Hijo. Y Él estableció sacrificios por el pecado. Y de hecho tenemos una fiesta del Eterno que celebramos, que es la fiesta de Yom Kippur, o la fiesta el día de... Y entonces nosotros entendemos esa expiación perfecta consumada en el madero, y que se consuma perfectamente cuando Él entrega el reino y estemos gobernando y reinando con Él para siempre. Pero la expiación es anunciada desde el principio. Entonces dice, si quieres acercarte a mí, entonces vas a matar un borrego, etcétera, un corderito, perdón, y para que la plaga no entre en tus puertas. Antes de entregar la Torá, lo enseñó cuando se celebró la Pascua o Pesaj. ¿En dónde? En Egipto. Y tuvo que haber un derramamiento de sangre para que la muerte no entrara a las casas de los israelitas. Entonces, cuando la muerte quiera venir sobre nosotros, o venga sobre nosotros, usted no morirá eternamente. Porque la Biblia dice, el que cree en mí tendrá vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida, dijo el Maestro. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es el Hijo de Dios, Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el fundamento, Él es la piedra angular de nuestra salvación. Sin su sangre no hay manera de acercarse a Dios. No hay manera de limpiar tu pecado. Podrás vestirte de toda la higuera que quieras, podrás vestirte de todas las obras de justicia que quieras, pero sin la sangre del Cordero la plaga va a entrar a tu casa. Sin la sangre del Hijo de Dios en el corazón de una persona, cuando venga la muerte lo tocará, por muy justa que haya visto de su vida. ¿Por qué? Porque Dios así lo decidió, dar como provisión a su Hijo. Sin expiación ningún hombre puede ser salvo. Romanos 4:7. Lo leemos juntos, tan rojito ahí. ¿Se alcanza a leer? Yo no. Bienaventurados aquellos cubiertos, como cuando cubrieron el madero, que por cierto era un madero, un dintel, ahí en Egipto, enseñándonos lo que iba a ser Yeshua en el madero, en la cruz, en el madero, perdón, del Gólgota. Bienaventurado, dichoso, 3 veces dichoso, aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Toda persona que cree en el sacrificio de Yeshua como único medio para alcanzar salvación, obtiene esta bendita expiación. Toda persona que cree, obtienes el perdón. ¿Qué tengo que hacer para que Dios me perdone? ¿Cómo recibo el perdón de Dios? Toda persona que cree en el sacrificio de Yeshua como único medio para alcanzar salvación, obtiene esta bendita expiación. No hay nada más que pueda limpiar, perdonar, cubrir y quitar tus pecados. Señor, ¿cómo recibo la sangre de tu Hijo si ya se murió hace 2000 años? ¿Creyendo? A ver, por favor, porque ustedes ya sabían todo, ya me dijeron hace rato. ¿Cómo recibimos la expiación? Primera de Pedro, por favor.
Esto está poderoso y hermoso. Esta cita que voy a decirles es de las que más me hacen meditar y reflexionar y estar agradecido. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 a 21. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 al 21. Saludos de ti, Gabriel. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 al 21. ¿Ya están todos en sus Biblias? Sígame con sus ojos, por favor. Ceñid, por tanto, ceñid los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo la gracia que se os traerá cuando Yeshua sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. A ver, ¿lo repetimos? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. A ver, solo pregunto, ¿de qué ignorancia me habla? Cuando no conocías al Señor. Primera de Pedro 1. ¿Sí? Cuando no conocías al Señor. Hacías, perdón, hermano. Primera de Pedro, al menos la versión que yo tengo, dice 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y cada por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesús sea manifestado. ¿Y el 14? ¿El 14? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, cesando vuestra ignorancia. Perdón. Ya. Shalom. Como hijos obedientes, no te conformes a los deseos que antes tenías. ¿Qué deseos, te pregunto, tenías en tu ignorancia? ¿Me puedes leer esa versión, por favor? ¿Le pasas el micro, por favor? Es que queremos escucharlos todos. Versículo 13 y 14. Primera de Pedro. Por tanto, tened vuestras mentes listas para trabajar en esto, siendo sobrios, esperando cada día con perfecta fe la gracia que os es traída cuando Yeshua Mashiach sea revelado. Como hijos de fe obediente, no aceptéis seguir viviendo vuestra vida de esclavos del Yetzer Hará, o inclinación al mal. Esas viejas pasiones que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Está ahí, gracias. También está muy claro esa versión, ¿verdad? No le des rienda suelta a los deseos que antes tenías cuando no conocías a Dios. Levante la mano quien pelea contra la mala inclinación en este lugar. Y quien no la levante, ore por todos nosotros y santifíquese y preséntese en el Vaticano, por favor. ¿Está conmigo? Es una lucha. Y entonces la palabra dice, sé que es una lucha, pero tú como un hijo obediente. Si papá dice no, el hijo obediente tiene que decir, amén, papá, ¿no? Hijos del maíz para maíz. En lugar de que los jóvenes dijeran, no, sí, se deberían decir, nos tira de locos. Entonces repito nuevamente, sé obediente, hijo, y no te conformes, no te hagas a la imagen que antes tenías. ¿Por qué? Porque ya te vas haciendo la imagen del Señor, pero en tu desobediencia te vuelves a hacer a la imagen del monstruo que eras antes de conocer al Señor. ¿Cuántos eran un monstruo antes de conocer al Señor? Me gusta mi congregación porque ¿sabes qué? Somos bien sinceros. O sea, aquí no hay de que no, yo no, dice, no, yo sí, Señor. Hermanos, y dice el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo,
sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Como le decía Fernando hace rato que le pregunté, ¿qué decía Apocalipsis? Santo, santo. ¿Y qué te pide Dios a ti? Ser en toda vuestra manera de, como está escrito en Levítico 11:44, en la Torá, sed santos porque yo soy. Y si invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación en esta tierra. Y aquí viene lo que estamos aquí diciendo. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Todos juntos, por favor. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha. ¿Con qué fuiste rescatado? Con la preciosa sangre del Señor. Siempre que usted se refiere a la sangre de Yeshua, póngale el calificativo de preciosa. No nomás diga la sangre de... No. La preciosa. Ahora imagínese al Hijo de Dios ensangrentado. ¿Y qué de precioso puede tener eso? ¿No puede ser como algo dramático? Ver a alguien destrozado físicamente, desangrándose por completo, las heridas, la carne viva, la carne expuesta, derramando su sangre completamente, la herida, saliéndole sangre del costado y agua. ¿De qué precioso tiene eso? La preciosidad de que la sangre es la fuente de la expiación de tu alma. Porque su martirio hizo que tú fueras bendecido. Como dice la Escritura, Él se hizo maldición para que tú fueras hecho bendición. Él se hizo maldito para que tú fueras bendecido. ¿Sí? Él derramó su preciosa sangre para perdonar tus pecados. Y no hay otra fuente de perdón de pecados. ¿Cómo puedo recibir el perdón de Dios? Aceptando la provisión de Dios para perdonar tus pecados. ¿Cuál es? La sangre de su Hijo en el madero. Y cuando usted vaya y le pida perdón a Dios, yo espero que usted haga esto cada vez que usted falla. No vaya diciéndole cuán bueno y justo es usted, porque ninguna de sus justicias lo van a amparar delante de Él. Dile: Señor, realmente merezco que tú me castigues, porque lo que la Biblia dice que no hiciera, yo hice esto, con todos sus apellidos, punto y coma, y puntos suspensivos y de admiración. Pero te pido que por favor no me juzgues conforme a mis obras, sino por medio de tu Hijo. Y me presento ante ti por medio de tu Hijo, tomado de la mano de tu Hijo. Yeshua, sálvame, porque yo pequé contra tu Padre, yo pequé contra tu Dios, yo pequé contra nuestro Dios. Y límpiame con la sangre para presentarme delante del trono de la gracia y hallar oportuno socorro. Tómalo de la mano, porque si te presentas delante de Dios sin Él, nada sirve. Y Él es el único que puede decir a la corte de jueces o al juez y decir: es culpable. Pero el fiscal dice: hey, ya pagó, su cuenta fue saldada, porque su abogado dio su vida por él. ¿Y quién es su abogado? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todos se postran delante de la corte, y no hay quien se pueda poner al tiro ahí. Delante de Él, hermanos, no hay nadie, y no hay poder más alto que Él. Y cuando usted le pida perdón a Dios, acérquese a Él
Y dígale al Padre: Padre, vengo con temor y temblor porque sé que si tú me juzgas por mi pecado, la Biblia dice que este pecado merece la muerte. Pero vengo delante de ti con Yeshua, ¿verdad que sí? Amén. Vengo a ti, Señor, perdona mis pecados. Y el Padre dice: amén. Y te perdona tus pecados. ¿Cuántos? Todas las veces que vayas con Él, con un corazón arrepentido. No solamente te da la fuente de perdón, que es la expiación, sino te da la capacidad y la fuerza para dejar de pecar. ¿Cuesta? Sí cuesta. ¿Cuántos no cuesta dejar a que te gusta? Y el pecado es delicioso, agradable, entra dulce, pero te pudre el alma. Amén. Dice el versículo 20: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza en Dios y no en el hombre. De esta manera, Dios ya no nos mira a través de nuestra horrorosa condición natural, sino que nos mira a través del manto de justicia del Maestro, a través de su perfección, de su dignidad y de su pureza. Entonces, cuando vas con Dios o quieres platicar con Dios, no veas tu condición, sino ve al que te vistió de su justicia. Si puedes acercarte a Dios en todo momento, porque su justicia te hace justo. Ahora, como decía mi hermano, Cari, es tu responsabilidad, ya, está ahí, es tu responsabilidad, después de recibir el perdón, vivir como un hombre o una mujer perdonado, en justicia, en santidad y en obediencia a los mandamientos de Dios. Yo no obedezco para agradar al Padre, yo obedezco porque le ha agradado al Padre. Te lo voy a repetir: yo no obedezco para agradar al Padre, yo obedezco porque le agradé al Padre y se agradó de mí y me perdonó y me abrazó cuando yo merecía la muerte. Yo no sé cosas que sé que me agradan en la carne, pero que a Dios le desagradan. Yo me abstengo de eso, no para que Dios diga: ah, bravo, por favor anótenle 10 perdones para mañana al Señor, por favor. No, yo no hago eso. Yo trato de vivir para Él. Por eso dice la Escritura: andad como es digno del Señor y vivid conforme al llamamiento que les ha dado. ¿Quedó un poco claro lo que es expiación? El pago que Dios hizo para perdonar tus pecados. ¿Cuál es la fuente de expiación? La sangre. Sin derramamiento no hay perdón de pecados. ¿Y a quién Dios proveyó para derramar esa sangre? A su Hijo Yeshua. ¿Está conmigo? Bendito sea Dios, ¿lo cree? Sí. Cierre sus ojos entonces. Damos gracias al Señor.